Mi nombre es Shirley Medina y en esta oportunidad vamos a disertar lo que es el Sistema Asiático de la Protección a los Derechos Humanos. Según el tratadista Jesús Rodríguez en su obra Los Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos, solo hay 4 sistemas internacionales que cumplen con los 5 elementos fundamentales para ser considerado un sistema internacional. Estos elementos son los siguientes: tener un instrumento internacional que lo forme, contener una relación de los derechos fundamentales que tutela, la obligación de los estados, facultades de los órganos defensores y un mecanismo de protección. Los 4 sistemas que encuadran el supuesto señalado son el sistema mundial y 3 características regionales que son el europeo, el africano y el americano. Ahora bien, ¿creen que hay un 5º sistema que está en vía de desarrollo regional? Nos referimos al sistema asiático. Empezaremos a afirmar que aún no existe un sistema integral de derechos humanos en el continente asiático como hay en Europa, África y América. Es decir, los pueblos asiáticos carecen de un convenio internacional común sobre la materia. Las naciones asiáticas cuentan con un sistema regional de protección a los derechos humanos. Por lo tanto, los avances que existen se deben a tratados entre instituciones intergubernamentales. Es necesario hacer notar la escasa bibliografía sobre el tema. Los pocos autores coinciden en señalar las causas por las que no existe un sistema de protección a los derechos humanos. Esta iniciativa es especialmente adecuada durante el año del cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Carta Asiática, realizada en Corea del Sur el 17 de mayo de 1998, refleja la fuerza y la determinación creciente de los movimientos de los derechos humanos en la región de Asia, Oceanía y la contribución que éste puede hacer al debate internacional sobre los derechos humanos. La Carta afirma la universalidad de todos los derechos humanos, redactada por una amplia representación de la sociedad de la región. Demuestra que los derechos humanos, lejos de ser un concepto ajeno o extranjero, son una aspiración y una exigencia legítima de los pueblos de toda Asia y Oceanía. Es así cómo estos principios universales pueden articularse con fuerza desde una perspectiva cultural, religiosa y filosófica asiática. La Carta pide la adopción por los gobiernos de un convenio regional de los derechos humanos, aunque este convenio sería un hecho positivo a largo plazo. La Amnistía Internacional cree que la prioridad absoluta e inmediata que los gobiernos de la región de Asia y Oceanía amplíen la ratificación e implantación de las normas internacionales existentes. Por otro lado, reconocen el papel fundamental que pueden desempeñar el Poder Judicial, los profesionales de derecho, las instituciones nacionales de los derechos humanos en la protección y promoción a estos derechos. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que hay que reforzar algunos aspectos en la Carta, en concreto que debe incluir la petición sin reservar de la abolición de la pena de muerte. La adhesión generalizada a las normas internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debe servir de piedra angular para cualquier mecanismo regional de derechos humanos. Es así que la presente disertación se ha planteado como objetivo general comprender y analizar el sistema asiático de protección a los derechos humanos, sus orígenes y su aplicación en el marco legal, a través de sus objetivos específicos que son identificar los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, analizar el sistema integral de derechos humanos
en el continente asiático, estudiar las causas bibliográficas por las que no existe sistema de protección a los derechos humanos en Asia y a la vez citar las normas jurídicas vigentes existentes. Es todo en cuanto a mi aporte. Daré lugar al siguiente disertante. Gracias. Buenas, mi nombre es Cristian Ezequiel Zárate Severich y yo voy a exponer respecto a las normas vigentes en el futuro sistema asiático. El 15 de mayo de 1998 se redacta y se proclama el Sistema Asiático de Derechos Humanos o Carta Asiática de los Derechos Humanos, ya que esta está compuesta y se la creó por organizaciones no gubernamentales. En esta se busca la predisposición de los gobiernos para que la acepten, llegue un futuro sistema asiático de derechos humanos, ya que por ahora no hay la organización entre estos países. La carta pide la adopción por los gobiernos de un convenio regional de derechos humanos. Aunque este convenio sería un hecho positivo a largo plazo, Amnistía Internacional cree que la prioridad absoluta e inmediata es que los gobiernos de la región de Asia y también de Oceanía amplíen la ratificación e implantación de las normas internacionales existentes. La adhesión generalizada a normas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debe servir de piedra angular o de piedra base para cualquier mecanismo regional de derechos humanos que se tiene que implantar en el sistema asiático y el de Oceanía. Por otro lado, gracias a la intervención de la ASEAN, se puede dar a conocer propuestas y normas que son de iniciativa para que se puedan cumplir con lo justo y lo requerido por la sociedad, ya que se ve mucho que no hay un ámbito de derechos humanos para el aspecto laboral, educativo, de salubridad y de educación. Entonces lo que se busca es que se puedan añadir normas y se pueda complementar, ya que solo existe una sola norma, que es la de la Carta Asiática de Derechos Humanos. Mi tema no es bastante extenso porque lamentablemente no puede haber una buena organización de estos países, y lo que se basa esta Carta Asiática es que haya una legitimización de los derechos, ya que hay mucho lo que sería la esclavitud, que hay poca educación, hay sistemas sanitarios muy malos que se los puede ver y se observa, y la OMS igual intenta intervenir, pero lamentablemente estos países buscan más un aspecto económico, ya puede ser Corea del Sur, Corea del Norte, y no velan por la sociedad. Entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Julio Ponce de León, y continuando con la información recopilada, es necesario hacer notar la escasa bibliografía sobre el tema. Los pocos autores coinciden en señalar las causas por las que no existe este sistema de protección a los derechos humanos. Entre las principales causas están la carencia de voluntad política por los gobiernos que forman los países de este continente. Su forma tan heterogénea hace sumamente complicado la formulación de un convenio único que logre el objetivo del Sistema Asiático de Derechos Humanos. Se piensa que la protección a los derechos humanos es una invención de los pueblos occidentales. Los gobiernos asiáticos deben fortalecer los derechos humanos, los derechos económicos, los derechos sociales y culturales, y el derecho al desarrollo frente a los derechos civiles y políticos. No solo es cumplir con los estándares universales de derechos humanos, sino que se deberían implementar todos y así ser parte de la evolución mundial de la sociedad, de las personas y sus derechos humanos. En conclusión, empezaremos por afirmar que aún no existe un sistema integral de derechos humanos en el continente asiático. Es decir, los pueblos asiáticos carecen de un convenio internacional sobre la materia. En Asia, a diferencia de las otras regiones del mundo, Asia todavía no dispone de una carta legalmente vinculante sobre los derechos humanos.
La llamada Carta Asiática de los Derechos Humanos no es un documento legalmente vinculante, sino que se refiere a una iniciativa lanzada por la ONG en Corea del Sur el 17 de mayo de 1998, que es, como ya saben, la Carta Asiática de Derechos Humanos. En la misma se refleja la fuerza y la determinación creciente del movimiento de los derechos humanos en toda la región de Asia. Las organizaciones no gubernamentales de la región de Asia han ido desarrollando una iniciativa sobre derechos humanos desde la sociedad civil que ha culminado con la Carta de Derechos Humanos Asiático, pero que es de carácter no gubernamental, que considera medidas como, por ejemplo, el reforzamiento de la garantía sobre derechos humanos en las constituciones nacionales de cada país en Asia. Entonces, consideramos que se debería incorporar y tener una estructura para el monitoreo de los derechos humanos, porque se necesita una institución que proteja los derechos humanos, y establecer una es muy importante para que los gobiernos con pobres registros de derechos humanos estén presionados a cambiar. En casi toda Asia, la influencia política no permite que el sistema judicial proteja los derechos humanos básicos de las personas. Se debería incorporar la carta donde está establecido la Comisión Asiática de los Derechos Humanos. Debería existir un tratado intergubernamental para la promoción y protección de los derechos humanos en la región de Asia y un sistema asiático de derechos humanos. Tiene que existir de una introducción la voluntad política al respecto. La mayoría de los gobiernos de esta región deberían apoyar con prioridad para que las personas de Asia puedan implementar y puedan crear un tratado integral con mecanismos de protección de los derechos humanos regionales de Asia. Se debería cambiar el celo que existe por la soberanía nacional por parte de algunos gobiernos de la región de Asia, que entienden que las reclamaciones sobre derechos humanos constituyen una interferencia en sus asuntos internos políticos. Hay que seguir insistiendo globalmente y apoyar a los miembros de la sociedad civil de la región de Asia. Bueno, llegamos al final esperando haber contribuido con la materia de derechos humanos y así aportar para el conocimiento de todos los oyentes de nuestro curso. Y así dar gracias a la doctora Genoveva por tocar este tema de Asia, que es desconocido para muchos ciudadanos de nuestro país. Podemos preguntarnos si podemos implementar algo de lo que se ha escrito. Ese es el asunto clave. Así que veamos con el pasar del tiempo si podemos implantar los derechos humanos fundamentales en Asia. Quizás es muy temprano decir si será efectivo o no, pero definitivamente es mejor lo que ya se tiene a no tener nada.